Y este sábado el virtual ganador de la elección a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo dos reuniones. Mire usted de qué trataron. Andrés Manuel López Obrador, el candidato ganador de la elección presidencial, realizó actividades desde muy temprano el fin de semana. Se reunió el sábado por la mañana con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, para tratar temas de la educación media superior, proyectos e investigaciones de la UNAM para el desarrollo del país. Investigadores de la UNAM nos van a entregar todos sus proyectos para reforzar el plan de desarrollo que se está elaborando. Quedamos en encontrarnos en una fecha próxima. Llegó a su punto de reunión en la colonia Roma con su gabinete para debatir los puntos de trabajo en el rubro de desarrollo social, donde declaró que el tema de la educación es de suma importancia y otorgarán becas. Sí, todas las universidades públicas van a ayudar en ese propósito y vamos a buscar varios mecanismos. La idea es de que se mantenga a los jóvenes estudiando en el nivel medio superior, en el nivel de preparatoria, que se reduzca la deserción escolar. Tiempo después, a las 4 de la tarde, Andrés Manuel López Obrador regresó al punto de reunión con su gabinete en el área de comunicación, obras públicas y energía, en donde hablaron temas de petróleo, modernización de refinerías y las posibles soluciones para el seguimiento de la construcción del nuevo aeropuerto. Cómo continuar la obra con los términos actuales, que la construcción estuviera financiada por el sector privado o hacer una terminal con 2 pistas en la base militar de Santa Lucía. Luego de sostener la segunda reunión a puerta cerrada, el candidato electo declaró a Germán Martínez Cázares como posible director del IMSS. Ingeniero Jiménez sí, en efecto, se propuso a Germán Martínez como posible director del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS. Durante las próximas reuniones de esta semana con su futuro gabinete, se dará a conocer más nombramientos de posibles titulares. Con imágenes de Joel Arias, María José Valencia, 21 Noticias.